En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este 6 de agosto celebramos, bueno, todos los 6 de agosto, ¿no? El día de la transfiguración del Señor, donde Él se nos revela, se nos manifiesta. Vamos a pedir al Espíritu que nos ayude a entrar en este misterio rezando juntos la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Te voy a invitar en este día, si podés, antes yo voy a proclamar ahora la palabra, el Evangelio de Mateo, si te animás a cerrar los ojos e ir imaginando la escena. San Ignacio, ¿se acuerdan? O si no, para los que no saben, nos propone siempre al rezar que nos metamos en la escena, que la imaginemos, incluso que apliquemos sentido, es decir, que vayamos metiendo qué vemos, qué oímos, qué sentimos. Te voy a invitar entonces sencillamente a buscar experimentar interiormente este relato que nos cuenta Mateo en el Evangelio. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente fuimos imaginándonos cada uno de nosotros esta escena, y la lección, acuérdense, es qué dice, qué me dice y qué le digo yo a Dios, a qué brota de mi corazón. Acá hay muchos detalles muy interesantes. Primero, Jesús toma a 3, a los principales, pero ¿por qué? Un cachito antes de esto, Jesús había anunciado por primera vez su pasión, que iba a morir. Entonces la primera cosa que nos hace la transfiguración es anticipar la gloria de Dios, del Jesús resucitado. Fíjense que dijo: no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. No entendían bien qué pasaba, pero ¿qué les estaba
poniendo en el corazón. Hay una gloria. Esa gloria es algo que viene de dentro, resplandecía como el sol. Y además aparecen dos personas, Moisés y Elías. Para el judío, Moisés era la ley, la primera parte del Antiguo Testamento. Y Elías el más grande de los profetas. Entonces, lo que está mostrando es que el Antiguo Testamento está testimoniando sobre esta persona, sobre esta luz, esta manifestación. De hecho, esta es una fanos, una manifestación del Señor. Y para el judío, con dos personas alcanzaba como testimonio válido. En el fondo, lo que nos está mostrando Jesús, y le está mostrando a ellos, a Santiago, a Pedro y Juan, que en él se está cumpliendo lo que decían la ley y los profetas. Fíjense entonces todo lo que está detrás de esto. Y ahí sale algo bien de Pedro. Qué bien, Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas. Hago 3 carpas para ustedes, ni siquiera para ellos. Ellos solamente con experimentar esa gloria dice, qué bien estamos aquí. Y ahí hay como una tentación que nos puede pasar muchas veces a nosotros. En algunas experiencias de gloria, de paz, de gozo, de consuelo, como tiene Pedro, Santiago y Juan, está la tentación de decir, quiero quedarme acá, hagamos 3 carpitas y nos quedamos acá. Como a veces cuando nos vamos de vacaciones, cuando nos vamos a un buen retiro, qué bien estamos acá. Y en ese contexto de capaz no terminar de entender totalmente, como nos pasa a nosotros, que no entendemos y decimos alguna que otra pavada, se da una manifestación más. Dice, una nube luminosa cubrió con su sombra, ¿sí? Y se oyó una voz, este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Acá hay 2 cosas más. Esta nube es el símbolo también de la nube que rodeaba al monte cuando Moisés va a buscar la ley, pero también es la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Si muchos de ustedes no saben de qué estoy hablando, es que no han leído toda la Biblia. Entonces, quizá es interesante ir a leer alguna parte del Éxodo, del camino del pueblo por el desierto. ¿Qué pasaba? Esa nube acompañaba durante el día y a la noche como luz al pueblo durante el camino del desierto. Y donde se detenía, ahí tenían que hacer su morada, su tienda, sus tiendas, el pueblo de Israel. Este es el lugar elegido por Dios. ¿Para qué? Para descansar. ¿Ven? Hagamos 3 carpas. Esta morada, el Dios que acompaña al pueblo es el que se manifiesta. ¿Y qué dice este Dios? No es que se queden acá. Dice, este es mi hijo muy querido, da testimonio. Otro testimonio más. Ya no solo el de Moisés y Elías, sino el testimonio del Padre. Este es mi hijo muy querido. Que es lo mismo que pasa en el bautismo. Este es mi hijo muy querido. Pero hay una novedad. En el del bautismo era una manifestación solamente. Acá hay, escúchenlo. No nos quedemos entonces con la maravilla, con que bien estamos acá, con la gloria, esta presencia de Dios, sino escúchalo. Y hay una invitación clara. Después de esto, claro, los discípulos ya, primero era gozo, alegría, impresión, ahora un susto de aquellos. Y fíjense, se cayeron con el rostro llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y ¿qué hizo? Los tocó y tocándolos, tranquilos muchachos, levántense, no tengan miedo. A veces nos puede pasar también que lo de Dios es tan grande o tan luminoso que nos da un cierto susto. No hay que tener miedo.
A veces nos sobrepasa, a veces es extraordinario. ¿Y qué les dice después? Ya no vieron nada, pero dice, mientras bajaban del monte, no digan nada. ¿Qué es lo importante de esto también? Que la experiencia que tienen, si bien es guárdenla para el momento después de la resurrección, no es para quedarse en el monte, es para bajar y volver, entre comillas, a Jerusalén, a Galilea, a Samaria. Esto dice, ¿qué me dice? Me puede decir un montón de cosas. Me puede decir, escúchalo, me puede decir, tené cuidado de querer hacer tres carpas, te puede decir, dejate de quedar acá y bajá al llano y anuncia la buena noticia. Quiere decir que tenemos que estar abiertos a la enseñanza. Quiere decir que puede ser que el Señor me esté acompañando y yo no me dé cuenta. Puede decir un montón de cosas. Lo cierto es que el Señor hoy quiere transfigurarse, manifestarse a vos. Quiere ser algo que ilumine tu existencia y que puedas vislumbrar esa vida nueva que nos quiere dar cada día. ¿Qué le podés decir? Esa es tu tarea. Anímate entonces a rezar, a meterte, imaginarte la escena, empezar a descubrir qué es lo que a vos el Señor te quiere decir. Y en base a eso, animarte a abrirle el corazón, a hablar con Él y darle todo lo que brote de lo más profundo. Este es mi deseo para vos en este 6 de agosto. Que el Señor te cuide, te acompañe y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una linda jornada.